Ya. Hola, Hola, Vale, ¿cómo estás? bien, ¿y tú? Bien, sí, por aquí tranquilo en la casa. Ok. Vamos a esperar unos momenticos para ver si las otras llegan. Sí, igual Karen ya dijo que se conectaba en 5 minutos. Ujú. Es que no hay, solamente hay una persona. Hola Santi, ¿Cómo ¿cómo estás? estás? Muy bien, ¿y Bien, tú? también. ¿Y qué estás haciendo? Yo estoy bailando mi mamá. ¿Estás bailando Y, con tu mamá? eh, Canción. y yo estoy dando muchas vueltas con la canción. ¿Ah, sí? Así.
y estabas haciendo twerking. Twerking. Así dando muchas vueltas y haciendo así y así. Dando muchas vueltas. Ah, También haciendo así. cuando te vea me tienes que mostrar tus nuevos pasos de baile. Mira, también está bailando. ¿Puedes ver? Mira, si ves mejor. ¿Cómo bailas tú? Santi, ¿cómo bailas tú? Así como unas vueltas así. Sí. Ah, me gusta ese paso de baile. Aprendiendo a mover la cadera. Muéstranos cómo mueves la cadera. Él sí lo mueve, mueve la cadera. Baila, baila, baila. Baila, baila. El verdadero twerk. Ay, qué risa. Bailas muy Hasta bien, mañana. Santi, Mira cómo baila de nivel. en el Pero con suelo. cuidado, te caes. Ah, vueltas. Muy bailarín tú. Muy bailarín. ¿Quién Hola, es? ¿Quién es ella? Vale. Hola. ¿cómo estás? Bien. Qué Estaba bueno. mostrándonos cómo baila. Nos ¿Cómo está bailas? ¿Cómo vas? mostrando los Muéstranos. grandes pasos de Baila, baile. baila. ¡Ay, Es Shakira! divino. Mira cómo baila así. Dan muchas vueltas. ¿Y cómo estás tú? Muy bien. Y, Ver, y mi, mi papá está eh, enseñando a ti para hacer algo de yoga. ¿Qué estás claro. Mm. comiendo? ¿Cómo? El que está comiendo. Ah, yo comí un waffle. Parece un waffle. Ujú. ¡Ay, qué rico! Uy, rico. De Yo pan de como yuca. waffle. Yo, mi mamá me prepara waffle. ¿Y te Deben ser muy gusta? ricos. ¿Te Y, gusta? y en la noche me preparo papas Papas. ¡Ay, qué Qué rico! rico. y con tomato sauce. Con ¿Y ketchup. te gustó? Que tu Sí, mamá cocina rico. ¡Ay, cocina Bueno, mi amor, delicioso! ya es Delicioso. hora. Papá va a enseñar, ¿ok? papá, ¿qué es eso? Eso es un ratón, mi amor, eso es para mover el compu. Bueno, habla cada semana más, ¿no? Sí, Sí, ya sostiene conversaciones. Sí, sí. exactamente. Sí. Y hace preguntas y todo. Ujú. Hola, Mónica, ¿cómo estás? Hola, muy ¿Eh? bien. ¿Y ustedes qué tal? Muy bien, gracias. Ok, vamos a empezar. Recuerda que si puedes encender la cámara, porque a mí me gusta hablar con otros rostros y no con mí mismo. Claro que Eh, sí, ya la voy a encender. vale. Ok, entonces hoy vamos a terminar nuestra exploración de los Yoga Sutra de Patanjali. ¿Quién me puede recordar si en unas pocas palabras vamos a describir qué son los Yoga Sutras? O sea, de qué trata el texto. Una ¿Quién me guía pueda ayudar? de meditación. Exactamente, es un guía de meditación. Y, o sea, ¿qué significa la palabra sutra?
¿Alguien se acuerda? De hecho, en la medicina, pues en inglés tenemos Hilo. un hilo como para sellar como las heridas, ¿cierto? Iba a decir es que cuerda. Entonces, sí, entonces una sutra es algo muy corto, ¿cierto? Y los Yoga Sutras es un texto de, si no estoy mal, 196 frases cortas que hablan sobre el propósito y la práctica de yoga. Em, y vale la pena mencionar que, o sea, en los Yoga Sutras sí encontramos la palabra asana, ¿cierto? Pero es un texto, es un manual sobre la práctica física. Realmente no. Em, y cuando Patanjali habla sobre asana, entonces, ¿de qué está hablando? Postura meditativa. Exactamente, es una postura sentada para la meditación. Entonces, es un gran error hoy en día que cometen muchos practicantes de yoga, de decir, ay, es que en los Yoga Sutras de Patanjali, uno de los primeros pasos es asana, la práctica de postura física. O sea, sí, pero no como posturas como hacemos hoy en día, que es un estilo de como, no sé, cuidar el cuerpo no sé, asegurar nuestro bienestar físico. Él cuando habla de asana está hablando de sentarse para practicar meditación. ¿Y qué sabemos de Patanjali? Que es la encarnación de la serpiente de, que se me olvidó, Vishnu. Bueno, el serpiente se llama Adisesa y es el vehículo de Vishnu, sí. Yo la Sí, mascota. bueno, ahí está como el mito, por decirlo así, y por eso cuando vemos representaciones de Patanjali, eh, muchas veces aparece como medio serpiente, medio hombre. Sin embargo, eso es algo como mitológico. ¿Cuáles son los hechos que sabemos de Patanjali? O sea, cosas concretas. Mm, no, pues que es un maestro de la India. Un maestro de la India. Ok. Bueno, fue probablemente un brahmin, o Brahman. sea, un sacerdote que estaba describiendo las prácticas de yoga para otros brahmanes, ¿cierto? Entonces, él no inventó esos conceptos, estas ideas, sino que como recopiló o hizo una síntesis de como todas las tradiciones en un solo manual para aclarar todo, o sea, para aclarar todo el proceso. Em, entonces, son prácticas que vienen más que todo del budismo y de jainismo antes de cómo llegar al mundo de yoga. Entonces, yoga no es una actividad que hacemos, sino que es un estado de conciencia que podemos cultivar. Y eso es lo más importante. Si van a recordar una sola cosa de este módulo sobre Patanjali, es eso, que no es que, ay, voy a hacer mi práctica de yoga. Bueno, sí, estamos practicando cosas que van a facilitar nuestro viaje hacia este estado de conciencia, pero realmente obtener este estado de conciencia es muy difícil. Entonces, ¿cuál es la definición de yoga que encontramos en el segundo versículo del primer capítulo? Es el cese, sí, el cese de las fluctuaciones de la mente. Ok, yogaschita vritti nirodha, que quiere decir que yoga es cuando las actividades de la mente paran, ¿cierto? O sea, ya no estamos en un estado de actividad mental. ¿Ok? Entonces, es un estado de conciencia que logramos cuando ya nuestra mente no está activa, ¿vale? Y por eso, muy difícil.
Porque la mente en el yoga, ¿cómo se define? ¿Cuáles son las diferentes capas de la mente según el yoga? Chita. Bueno, Chitta es la totalidad de Ujú, nuestra mente ujú. y tiene tres capas según el sistema de Samkhya. ¿Cuáles son las tres capas de la mente? Manas, Akanhara y Buddhi. Bien, Manas, Ahamkara y Buddhi. Manas, ¿qué es? La parte sensorial. Muy bien, es la parte sensorial y la parte de nuestro cerebro que procesa e interpreta la información que nos llega a través de los sentidos y que forma preferencias. O sea, que eso me gusta, eso no me gusta, este sonido es muy bonito, ese sonido fue feo, este olor Es me encantó, este olor me produce como asco, ¿cierto? como la Entonces, primera impresión. em, sí. Sin embargo, las otras partes de la mente tienen una función completamente distinta, ¿vale? Porque la segunda capa de la mente, que se llama ahamkara, que es, La percepción que tengo de esa impresión, cómo me hizo sentir. Pues, mm, bueno, como identificarlo desde el ego. exactamente, tiene que ver más con nuestra identidad, ¿cierto? Nuestro ego. Entonces, sí, en cierto respeto tienes razón, pero cualquier sensación, impresión, sentimiento, yo no sé, que tú tienes acerca de ti misma, es tu ahamkara, ¿cierto? Cuando tú miras tu aspecto en el espejo y te identificas con lo que ves, o sea, eso es una función de tu ego. Y el ego, es pues muy importante mencionar que no es algo necesariamente negativo, no es que es como ser egoísta ni nada de eso. Es una función simplemente de nuestra mente que nos ayuda a sobrevivir, ¿cierto? Porque si entendemos que, bueno, este cuerpo pertenece a mí, em, empezamos a generar sentimientos de como, bueno, un deseo de proteger el cuerpo, ¿cierto? Y lo mismo con todo lo demás que asociamos con nosotros mismos. Puede ser nuestro trabajo, nuestra red de amigos, de familiares, de etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso tiene que ver con nuestro ego. Y muy importante reconocer que es una función de la mente, que normalmente está encendida, pero que también se puede apagar a través de la meditación y bueno, algunas personas también a través de em, eh, como elementos psicoactivos, o sea, cosas que toman, también pueden tener como la misma experiencia. Obviamente, la meditación es algo mucho más seguro, entonces mucho más recomendado. Em, Listo. Y la tercera capa, ¿qué sería? Buddhi, el Buddhi, discernimiento de lo que realmente es. discernimiento. Exactamente. Es tu capacidad de procesar, de interpretar, de entender. Em, entonces, sí, es el intelecto. Muy bien. Pero la mente, según el yoga, no contiene todas las respuestas, ¿cierto? Porque la verdad es algo que podemos ver apenas cuando la mente está completamente quieta. Y lograr este estado de quietud total, o sea, sin ninguna actividad en ninguna de estas tres capas, es muy difícil, ¿cierto? Y por eso se recomienda el camino de meditación, porque meditación es una práctica no de parar los pensamientos, porque eso es imposible. Si yo les digo, no piensen en un elefante rosado, ¿qué pasa? Inmediatamente empiezan a pensar en un elefante rosado. Entonces, no podemos obligar a la mente
a estar en este estado de quietud. Más bien es como un proceso de cultivación, ¿vale? Y hablé en la última sesión sobre retiros de meditación y la importancia que si tú quieres seguir este camino de Jnana Yoga, de meditación, es muy importante buscar como el ambiente correcto para tu práctica. Porque si tú estás hasta leyendo libros, hasta escribiendo cosas, hasta, qué sé yo, conversando con otras personas, estás produciendo más actividad mental, ¿vale? Y por eso un retiro es algo absolutamente esencial, porque si tú no lees, no ves televisión, no ves tu celular, no escribes, no conversas con nadie, solamente meditas durante un periodo de 2 semanas, poquito a poco se va a ir calmando tu mente, em, automáticamente. O sea, tu única tarea es simplemente sentarte y enfocarte otra y otra y otra y otra y otra y otra y otra vez en un objeto, ¿vale? Y cuando la mente está en calma, o sea, total, ya no hay ninguna actividad mental, ¿qué es lo que podemos ver? Nuestro verdadero ser de pronto, sin, pues no Exactamente. quitamos las etiquetas. ¿Mm? Precisamente. Entonces aquí conversamos sobre la diferencia entre Purusha y Prakriti, ¿vale? Prakriti es el mundo material, o sea, es todo lo que está hecho de materia física, que incluye tu cuerpo, que incluye también tu mente y por ende tus pensamientos. Todos son parte de Prakriti, ¿vale? Em, pero el problema con Prakriti es que está en cambio constante. O sea, ni para un milisegundo se queda igual. O sea, tu cuerpo, tu mente, tus pertenencias, o sea, todos están cambiándose. Y por eso, si tú intentas buscar tu identidad en Prakriti, en el mundo de Prakriti, em, no vas a encontrar nada al final. Vas a encontrar ¿qué? El vacío. Entonces, si queremos buscar nuestra identidad, tenemos que literalmente mirar por otro lado. Em, y cuando estamos practicando meditación y logramos este estado de lo que se llama ekagra, cuando toda la mente está enfocada hacia un solo objeto sin actividad, podemos ya empezar a ver nuestra verdadera naturaleza, que es Purusha, ¿vale? Y Purusha es conciencia, el vidente, el que ve, ¿vale? El testigo. Eh, entonces, normalmente no podemos ver el testigo porque el testigo está reflexionando todas las experiencias de la mente, ¿vale? A veces se utiliza el metáforo de un charco de agua. Cuando hay mucha actividad en el charco, todo el barro se mezcla con el agua y es casi imposible ver más allá, ¿vale? Uno que ve, pues simplemente un charco lleno de barro. Pero cuando esta actividad, o sea, el flujo, los corrientes paran, ¿qué pasa? El barro empieza como descender hasta el fondo y deja un charco cristalino, claro, sin ninguna obstrucción y uno puede ver, o sea, hasta el otro lado. Y así tal cual, cuando estamos en un proceso de meditación, cuando la mente está completamente calmada, sin actividad, podemos ver claramente nuestra naturaleza como pura conciencia. Y la conciencia no es algo que cambia, ¿vale? Simplemente es. Y en el yoga
se cree que es algo divino, es puro, es eterno, es infinito. Em, es todo lo que no es Prakriti, ¿vale? Eh, y ahora tenemos un dilema. Y es uno de los dilemas que yo he encontrado en el mundo de yoga. Y es lo siguiente. Si tú crees que eres Purusha y no Prakriti, y realmente lo crees, el siguiente paso es abandonar el mundo de Prakriti, ¿vale? Es dejar todo lo material. ¿Eso qué quiere decir? Todo. Tus pertenencias, tu hogar, tu familia, tu identidad, o sea, todo. Ya no te importa. Em, pero quiero dejar muy claro una cosa, que a veces la gente intenta forzar como este paso. ¿Qué quiero decir con eso? Intenta negarse, ¿vale? Se niega todo lo que tiene que ver con el mundo material, cualquier placer, cualquier disfrute de su vida, se niega, porque es como una distracción, ¿vale? Que causa como más apego al mundo material. Pero para mí, o sea, están como mirando el problema al revés. Porque si tú empiezas a negarte cosas que deseas, realmente no es una forma particularmente eficaz de reconocer tu identidad como Purusha. Tienes que hacerlo al revés. Más bien, cuando ya reconoces que eres Purusha, dejas de sentir tanta necesidad de tener todos los elementos de Prakriti en tu vida. O más bien, ya no estás tan apegado, ¿vale? Entonces, mi maestro me lo ha dicho así. O sea, que disfrutes la vida, porque estarías loca no disfrutar la vida. O sea, al final, la vida es para disfrutarla, siempre y cuando que no que te confundas, que no empieces a considerar todo lo que es temporal, que cambia como algo permanente y fijo. Y ahí es donde nace realmente el sufrimiento para el ser humano. O sea, yo les puedo decir eso con mucha claridad porque es algo que yo vivo también. O sea, cuando uno siente que hay cambios de salud, de recursos, de trabajo, a veces produce mucho sufrimiento, ¿vale? Porque estamos ahí descubriendo todos nuestros apegos. Entonces, ahí está como la invitación. En ese momento podemos empezar a soltar, ¿vale? Podemos empezar a soltar las partes de nosotros que se identifican con un trabajo, con ciertas amistades o qué sé yo. O sea, cuando otra persona que llamamos también eh, pasa al otro mundo, o sea, fallece. O sea, es parte de lo mismo, del mismo proceso. Entonces, toda es una invitación a volver a como preguntarnos, o sea, ¿quién soy yo? ¿Vale? Y por eso me gusta tanto el cuento en los Upanishad de los dos pájaros dorados. ¿Se acuerdan? Que en un árbol viven dos pájaros dorados, amigos íntimos, uno que está comiendo eh, las frutas amargas y dulces del árbol y el otro que está simplemente observando. Entonces, ahí están hablando precisamente sobre Purusha y Prakriti. O sea, un pájaro representa Purusha
simplemente observa. El otro pájaro representa Prakriti y está ahí, pues viviendo cosas bonitas y cosas difíciles, las frutas dulces y amargas de la vida, ¿vale? Entonces, yo prefiero interpretarlo así, o sea, yo soy una conciencia, pero una conciencia encarnada en un cuerpo humano, teniendo una experiencia humana, ¿vale? Y yo no siento la necesidad de rechazar este lado de mi ser. Sin embargo, también es importante recordarnos cuando empezamos a sufrir, por qué estamos sufriendo, ¿vale? Y normalmente es porque estamos apegados a algún elemento de práctica. ¿Hasta ahí bien? Ok. Y terminamos con... a ver, esperen un segundo. Sí, en la otra sesión terminamos con Vritti Sarupya Mitratra. En otros momentos, el vidente, o sea, tú, se identifica con las fluctuaciones de la mente. O sea, te identificas con los diferentes elementos de eh, Prakriti. Bueno, entonces, ¿cuáles son las fluctuaciones? Y aquí tenemos el siguiente versículo. Si pueden repetir conmigo, Vrityaha, Vrityaha, Vitriaha, Brit, Britaha, Vrityaha, Vitriaha, Britiaha, Nityaha, Vrityaha, Panchataya, 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 Klishta, Klista, Klista, Lista, Aklishtaha, Aklistaha, 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 Vrityaha, Vitriaha, Vrityaha, Britiaha, Panchataya, 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 Klishta, Aklishtaha. Klista, Lista, Klista, Aklistaha, Listaha. Aklistaha. Aklistaha. Bien. Vrityaha, Panchataya, Klishta, Klishtaha. Vrityaha, Panchataya, Klishta, Klishtaha. ¿Vale? ¿Qué quiere decir? Que las fluctuaciones son 5, ¿vale? Hay 5 diferentes tipos de actividad mental, según Patanjali, según su sistema, ¿vale? Y pueden ser dolorosas o no dolorosas. yo creo que hay que tomarle de cerca. ¿Aló? ¿Me dijiste algo, vale? No, no. Ah. Entonces, yo creo que esta sutra es bastante importante. Que las fluctuaciones pueden ser dolorosas o no dolorosas, porque ahí empezamos a tener una idea un poquito más clara de cómo funciona nuestra mente. Y me gustaría presentar el concepto de samskaras y el concepto de vasanas. Y eso también tiene mucho, pero mucho que ver con karma yoga. Si entienden esos dos conceptos, también van a entender un poquito mejor cómo funciona eh, el mundo de karma. Entonces, ¿qué es una samskara? Una samskara es como una semilla que se planta o que se siembra en nuestro subconsciente, ¿vale? Cuando tú haces una acción, actúas en el mundo, hay una consecuencia, ¿vale? Y esta consecuencia, tú tienes que vivirla. Y recuerdas, ¿vale? En tu subconsciente, tú recuerdas cuál fue el resultado de tu acción, ¿vale? O sea que deja una semilla ahí en tu mente. Pero con el tiempo, estas semillas germinan
y se convierten en vasanas. La vasana es como el fruto, ¿vale? Mm, es algo mucho más como, entonces, enraizado, arraigado. Yo no sé cuál es la palabra correcta en nuestras mentes. Y son entonces las tendencias o deseos subconscientes que surgen como resultado de esos samskaras. Entonces, a veces se habla de como em, hábitos y patrones mentales, ¿vale? Por ejemplo, tú de niña tienes una experiencia de bullying que nos pasa a muchos, ¿cierto? Yo creo que la mayoría de la gente en algún momento en su vida tiene que vivir esta experiencia. En el primer instante, cuando te pasa algo así, te marca profundamente, ¿cierto? Pero no necesariamente crees en lo que te dicen los que te están haciendo bullying. Pero a través del tiempo, tal vez empiezas a producir como toda una historia en tu cabeza justificando lo que ellos o ellas dicen, ¿vale? Por ejemplo, alguien dice que no, es que tú eres una fea, ¿vale? En el primer momento, o sea, duele, te gusta lo que escuchas, pero tal vez con el tiempo uno empieza a creer eso. Y cada vez que se ve en el espejo, cada vez que te ves en el espejo, no te gusta lo que ves, ¿vale? Y no es algo racional, es un instinto, es un patrón, un hábito que tú has desarrollado a través de los años. Entonces ahí tienes la samskara, que es la semilla, y la vasna, que es el, pues, la fruta, o sea, lo que resulta después de todo el tiempo. Mm, bueno, entonces los samskaras pueden considerarse la causa y las vasanas el efecto. Cuantas más samskaras se acumulen en torno a un comportamiento o un patrón de pensamiento, más fuerte se vuelve la vasana correspondiente. Por ejemplo, las acciones repetidas de bondad, samskaras, crearán una vasana de compasión, lo que aumenta la probabilidad de que una persona sienta y actúe con compasión de forma natural en el futuro. Entonces, una samskara y una vasana puede ser algo positivo. Eso es importante notar. Pero en muchos casos no son positivos. Son cosas difíciles y son cosas dolorosas. ¿Vale? Y ambos vinculan al individuo al ciclo de samsara. Tanto los samskaras como las vasanas se consideran obstáculos para la liberación espiritual, ya que mantienen la mente condicionada y atada a los deseos y acciones mundanas. Entonces, los samskaras son las impresiones que perpetúan los hábitos, mientras que las vasanas son los deseos y tendencias que impulsan las acciones futuras. Juntos mantienen a los individuos atrapados en el ciclo del karma y, según el yoga, el renacimiento. Entonces, la buena noticia es que samskaras y vasanas no son permanentes, porque son una parte de nuestra mente, ¿vale? Y como parte de nuestra mente pueden cambiarse. Hablamos mucho hoy en día de neuroplasticidad, ¿cierto? De la capacidad de la mente de cambiar sus patrones. Y cuando vamos a terapia, por ejemplo, eso es básicamente lo que estamos haciendo, es que estamos reprogramando la mente alrededor de como ciertos eventos como traumáticos que hemos vivido en el pasado.
Y en la meditación también funciona. Y de hecho la meditación es una herramienta muy recomendada por muchos terapeutas como parte del proceso de terapia. ¿Por qué? Porque en la meditación no respondemos a las samskaras, no respondemos a las vasanas, simplemente observamos, ¿vale? Les doy un ejemplo. Tú estás ahí sentada en la meditación y em, te surge un deseo. Ay, tengo que comerme algo dulce en este momento, ¿vale? Y tú no te levantas, o sea, no vas a las alacenas para buscarte el paquete de Oreos. Simplemente te quedas ahí en la meditación y observas tu deseo. Observas cómo nace, observas cómo se sostiene y observas cómo desaparece, ¿vale? Y eso es el poder de la meditación. Es el poder de mirar, de observar todos nuestros hábitos, nuestras tendencias, sin alimentarlas. Y es como, bueno, otro metáforo, es como un sendero en un campo. Si estás constantemente cruzando el sendero, se queda muy marcado en el campo. Pero si tú dejas de caminar por esta ruta, ¿qué pasa? Poquito a poco la hierba vuelve a crecer y poquito a poco desaparece por completo el sendero, ¿vale? Entonces es como romper cualquier hábito. Al inicio, muy difícil, porque los impulsos son muy fuertes, ¿vale? Estas son las vasanas, o sea, el poder de las vasanas, de impulsar tu mente hacia cierta acción según lo que tú has aprendido a través de tus experiencias en el pasado. Y eso básicamente es el proceso de karma, ¿cierto? O sea, que tú no actúas libremente porque estás constantemente impulsada por toda la acumulación de experiencias que has vivido y lo que dejan en tu mente, ¿vale? Entonces, no se considera libertad. No estás actuando desde un punto de libertad si estás simplemente respondiendo a los impulsos que sientes, ¿vale? Entonces, en el yoga, lo que queremos hacer es realmente romper estos hábitos, estos ciclos. ¿Y cómo lo hacemos? Pues a través de generar mucha conciencia. Y la meditación es un muy buen laboratorio para simplemente observar todos los impulsos de la mente, los impulsos clistas y los impulsos aclistas, o sea, los que duelen, los que causan incomodidad y los que son agradables. Porque cuando uno se sienta en meditación, uno empieza a notar que todas las experiencias tienen como cierto color. No literalmente, pero algunas experiencias son desagradables. ¿Y qué pasa? Generamos resistencia. Yo no quiero eso. Yo, por ejemplo, cuando estoy sentado durante mucho tiempo, empiezo a sentir dolores en mi cuerpo, o sea, incomodidades. ¿Y cuál es mi instinto? Es de moverme, de como buscar una postura más cómoda. Y en muchas ocasiones lo hago inconscientemente. En cambio, si tú puedes simplemente quedarte ahí y observar el impulso sin responder a ello, ya empiezas a como debilitar un poquito este impulso en tu mente. Y déjame decirte que eh, cuando haces un retiro de meditación y estás meditando 12 horas al día, muy pronto te vas a dar cuenta que no hay ninguna posición cómoda.
y que cualquier lugar va a producir bastante incomodidad, ¿vale? Y tienes que simplemente aceptarlo. Tienes que aceptar, yo voy a sentirme físicamente incómodo durante las próximas horas. Y cuando aceptas, pasa algo maravilloso. Y eso es que esta capa adicional de resistencia desaparece, ¿vale? Entonces, normalmente cuando estamos viviendo algo que no nos gusta, aumentamos nuestro propio sufrimiento a través de la resistencia. Queremos buscar un cambio inmediato para acabar con la experiencia desagradable, ¿cierto? Y cuando estamos disfrutando algo que nos gusta, hay una capa adicional de apego, ¿vale? Entonces, muy pronto empezamos a darnos cuenta que prácticamente en toda nuestra vida estamos viviendo apego y resistencia, y la mente nunca se queda quieta por eso. Entonces, en la meditación, estamos empezando a eliminar primero esta capa adicional de apego y esta capa adicional de resistencia y de simplemente vivir la experiencia tal como es, sin filtro. ¿Hasta ahí bien? ¿Alguna pregunta? Porque me gustan preguntas. Preguntas demuestran que están pensando, que están procesando. Hasta ahora todo ok. La única pregunta que tendría es que el apego y la resistencia son, em, o sea, vendrían siendo el producto de las vasanas. O sea, las vasanas son el producto de la samskara, que Mm. generan esa ida y venida. Bueno, entonces las samskaras son como las semillas que se Ujú, plantan en nuestro subconsciente, ¿cierto? Y ujú, a través del tiempo se convierten en em, vasanas, que son estas tendencias o deseos subconscientes, ujú, ¿vale? Entonces, cuando tú sientes un impulso, ¿vale? Eso tiene que ver, o sea, eso es una vasana. El impulso, un deseo, es una vasana y te impulsa hacia una acción. En cambio, las samskaras son como, pues mi profe me lo describió así. Él me dijo, no sé si tú has mirado uno de estos discos como como es LP que se utilizaban sí, hace tiempo, o hasta como vinilos le dicen aquí. vinilo, sí, o los más modernos que son como color plateado, ¿cómo es que se llaman? CDs en inglés. Sí, sí, Bueno, sí, bueno. Si tú miras la parte o sea, al revés, como muy cerquita, vas a darte cuenta que hay literalmente impresiones en el material. O sea, como muchos como pequeños puntos de información que se queda como grabada en el plástico o en el vinilo. Y estas impresiones son literalmente impresiones, son las samskaras, ¿cierto? Y entonces son como puntitos de información que se dejan ahí como grabadas en la mente a través de la vida. Y yo creo que algunas son muchísimo más marcadas que otras. O sea, todos tenemos recuerdos que, uy, no sé, contienen mucha emoción. Puede ser emoción positiva, puede ser emoción negativa, de cosas que hemos vivido en el pasado. Entonces, estas son las samsaras.
En cambio, las vasanas tienen más que ver con los impulsos que tú sientes, los deseos que te genera la mente, ¿vale? Pero las vasanas nacen de De las cantar. sanskaras, de tus impresiones. Ahí queda claro. Es que lo que yo estaba preguntando es lo que nos genera, que tú estabas diciendo, eso hace que la mente genere apego y resistencia. Apego y Ujú, resistencia. Yo entiendo que las samskaras es esas impresiones que por algún suceso o acción a mí se me quedó y según esa mm, impresión es que yo, no sé, me mordió un perro chiquita y ahora le tengo miedo a los perros. ujú, ujú, En mi caso. Entonces, ajá, cada que veo un perro, salgo corriendo. Eso sería un vásana. Pero, ¿cuál ujú. es la que me genera ese apego y resistencia? Es una buena pregunta. Mi recomendación es dejarme investigar un poquito, porque yo no tengo clarísimo en este momento la respuesta a esta pregunta, pero seguramente con un poquito de investigación te puedo dar una respuesta más satisfactoria que puedo en este momento, ¿vale? Listo. Pero buena pregunta, me gustó. Voy a anotarlo. Vale, entonces, la próxima semana, vale, tenemos nuestra última sesión de filosofía y entonces te doy respuesta la otra semana, ¿vale? Dale, no te preocupes. Ok. Vale, entonces, ¿cuáles son las 5 diferentes actividades de la mente? Son, conmigo, pramana, Pramanan, Pramana, viparyaya, Viparaya, Ya, ya, ya. vikalpa, 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 nidra, 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 smrityaha. Smriti, Smritya, Smritaya, Otra vez, pramana, 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 Mana, viparyaya, Vipalaya, Viparya, Viparaya, vikalpa, 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 nidra, 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 smrityaha. Smidya. Smritriya. Bien. ¿Alguien reconoce una palabra ahí? Nidra, Yoga Nidra. Ujú, Nidra, sí. ujú. ¿Y qué es nidra? Pues ahí dice que es sueño, pero en ¿Es Yoga sueño? Nidra es sueño. Sí, Sí, yoga es nidra como es, esa es sueño. relajante. Bueno, no, o sea, es literal, o sea, yoga nidra es el sueño que uno tiene, es un como sueño consciente. ¿Ya terminaste tu baño? Deja de pisar mis cosas, oye. Ay, mira el pobre lagarto que estaban buscando los gatos. No lo toques, mi amor, déjalo. Seguramente el pirata lo come ahorita. Es un lagartico. Sí, pica. No pica, mi amor, no, es... Come los mosquitos, por eso nos gustan los lagartos, pero a los gatos les gusta cazar. Yo creo ¿Vas a decirles buenas noches? buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. Buenas Hola. Buenas noches. noches. Yes. Buenas noches. Buenas Buenas noches. Buenas noches. noches, Santi. Buenas noches. ¡Mua! Vaya a ponerse la pijama, ¿ok? Ya vas a dormir. Chao. Chao. Ok, si me escuchan. Sí. Ok, bueno, ¿cuáles son entonces las actividades de la mente? Primero, conocimiento correcto. Es cuando tú ves las cosas claramente como son. Em, el segundo, que es al revés, conocimiento incorrecto, porque también podemos tener ideas incorrectas. O sea, si tú crees que la Tierra es el centro del universo y todo como el Sol se revuelve, o sea, se vuelve alrededor de la planeta, eso es como conocimiento incorrecto, ¿vale? El ejemplo que en muchas ocasiones dan en la India es que
entras en una habitación oscura y ahí en la esquina de la habitación ves algo como, em, ¿cómo decirlo? Como enroscado, como así. Em, Así está bien Sí, dicho, roscado. enroscado, Y Sí. enroscado, envuelto. envuelto. Y te genera mucho miedo porque crees, ay, es un serpiente, ¿vale? Pero luego enciendes la luz y ves que es una cuerda simplemente ahí que alguien dejó en la esquinita de la habitación. Entonces es un ejemplo de conocimiento incorrecto que cuando tú literalmente iluminas el lugar, ves claramente lo que es. Y pues realmente eso tiene un significado mucho más importante en el mundo de yoga, que en el yoga se cree que muchos de los conocimientos o las ideas que tenemos son incorrectas, sobre todo sobre la naturaleza de tu ser, ¿ok? Porque tú crees que tú eres tu trabajo, tú crees que tú eres tu cuerpo, tú crees que tú eres tu, qué sé yo, comunidad, etcétera, etcétera. Las formas que tienes de identificar, pero estás equivocado. Pero cuando meditas y a través de la meditación Ya. descubres tu naturaleza correcta, ahí es donde empiezas a generar conocimiento correcto, a corregir literalmente tus ideas como equivocadas. ¿Sí se entiende? Y eso es lo que se llama en el yoga viveka. Es un concepto muy importante, muy, pero muy importante, viveka. Y viveka es la capacidad de discriminar, de ver lo que es real y de ver lo que es irreal. Y es algo que uno intenta generar a través de la práctica de yoga, en este caso a través de la meditación. Es de distinguir la verdad de lo que es equivocación, básicamente. ¿Vale? Entonces, por eso es tan importante entender em, Pramana y Viparjaya. Pramana, que es lo conocimiento correcto, y Viparjaya, que es el opuesto. ¿Qué más tienes? Tienes la capacidad de inventar cosas en tu cabeza, tu imaginación, ¿vale? De inventar como escenarios eh, como ficticios, ¿vale? Y bueno, es otra herramienta que poseemos, o sea, no es necesariamente algo negativo. Nos ayuda en ciertas circunstancias, pero también nos puede generar mucho daño. O sea, yo personalmente he tenido una tendencia en algunos momentos de mi vida de sufrir de mucha ansiedad y de imaginar muchas situaciones que son literalmente en mi cabeza, pero sufro, ¿vale? Y sufro mucho imaginando, ay no, pero ¿qué pasará si, bueno, el año pasado pensaba que, bueno, y con algo de razón que tenía cáncer. Y fue muy difícil porque yo tenía que vivir esos miedos en mi cabeza hasta hacerme como la biopsia, etcétera, etcétera. Pero bueno, o sea, es una situación que todavía podría ocurrir. Entonces tengo que tener cuidado, porque mi imaginación también puede ser algo muy dolorosa a veces. Sueño. Ya sabemos em, pues la medicina moderna que el sueño es un periodo muy importante para la salud mental, ¿vale? Porque en el sueño no es que literalmente apagamos todo y ya. O
sea, hay como diferentes fases en el sueño. Sobre todo hay la fase de REM, de cuando los ojos están como moviéndose rápidamente de un lado al otro, cuando la mente está como procesando mucho de lo que vivió, o sea, el día o la semana anterior. Entonces, no es que, bueno, hay momentos en el sueño de actividad muy baja, pero hay otros momentos cuando la mente está mucho más activo. Y obviamente todos tenemos sueños, que es como la forma que tiene nuestra subconsciente de procesar la información que tiene, ¿vale? Finalmente, otra actividad mental es memoria, tus recuerdos, ¿vale? Las cosas que recuerdan. Y no es que estás ahí recordando hechos, porque no, o sea, estás recordando tu experiencia de los hechos. Y tu experiencia puede ser muy diferente de mi experiencia. Y por eso establecer la verdad sobre lo que pasó en el pasado es muy difícil, ¿cierto? Porque todo el mundo tiene como una percepción muy distinta. Entonces, solemos creer que nuestra memoria, o sea, nuestros recuerdos son completamente confiables, pero la verdad es que no lo son. Son otra actividad mental. Y bueno, entonces estas son como las diferentes actividades que define Patanjali. Y en los sutras siguientes, él habla un poquitico más sobre cada uno, básicamente dándole una definición a em, cada vritti. Voy a buscar agua. Espérame un segundo. Pobre Josu, perdió su comida. ¿Encontraste tus audífonos? Es un desastre. Ok, entonces, pueden repetir conmigo. Sutra 12. Abhyasa, Abhyasa, Vairagya, Variada. Vairagya, n- no, no, Viagra, no, Vairagya. Vairagya. Vairagya, Viagra no. Bhyam, Yam. Tanirodha. Tanirodha, Yoda. Abhyasa, Vairagya, Bhyam, Tanirodha. Abhyasa. Abhyasa, Abhyasa, Vairagya, Bhyam, Vairagya, Yaga Tanirodha. Tanirodha. Muy bien. Entonces, las fluctuaciones, los vrittis, las actividades de tu mente se pueden controlar a través de dos cosas, que son, uno, abhyasa, ¿vale? Abhyasa es práctica. Y como mencioné, la meditación no es fácil y se reconoce que la práctica de jnana yoga, de meditación, es una práctica difícil, ¿vale? No es el camino mm, para todos, realmente. Para muchas personas mejor Bhakti Yoga, de devoción espiritual hacia Dios. Para muchas otras personas Karma Yoga, el yoga de acción consciente. Em, pero si vas a practicar meditación, hay que practicar, ¿vale? Y por eso a veces se considera algo
pues, que es para personas que se pueden como retirar del mundo, renunciar sus cosas e ir a vivir en un ashram durante un periodo de sus vidas, por lo menos. Entonces, práctica. Y luego, desapego, vairagya. Y aquí quiero aclarar una cosa muy importante, que entienden eso bien, porque el desapego es algo que se malinterpreta demasiado en el mundo espiritual, ¿ok? En muchas ocasiones la gente se confunde y cree que el desapego es algo que uno tiene que forzar, y no es el caso. Como mencioné, si tú empiezas a través de tu práctica de negarte las cosas que tú naturalmente buscas, no va a funcionar, porque eso no es desapego, es negación y son diferentes. El desapego es algo que nace automáticamente cuando tú ves la verdad, ¿ok? Por ejemplo, si tú estás ahí negándote cosa X, pero con tu mente llena de como deseos hacia esta cosa, eso no es desapego. Eso es como pura negación, ¿vale? Y hasta está como causando más actividad mental que si no estuvieras como negándote eso. En cambio, si tú ves la verdad a través de tu práctica de quién eres, ya no vas a sentir el mismo apego hacia estas cosas y naturalmente sueltas las cosas. O sea, no hay como una lucha, una pelea interna. Entonces, si tú estás como acercándote a tu práctica, como diciendo, no, es que ya no puedo como disfrutar más la comida, porque estoy como ya como atándome más al mundo material a través de mis sentidos. Entonces, solamente voy a comer las cosas más aburridas. Pero estás ahí en meditación y estás soñando en la pizza, en una porción de torta, en un buen café. Eso no es desapego, para nada. O sea, desapego es cuando tú reconoces que puedes comer lo que tú quieras, pero no sientes la necesidad de ir corriendo al café para comprarte un croissant de almendras, ¿vale? O sea, puedes comerlo o no, y no te importa, ¿vale? Eso es desapego, ¿vale? Entonces el desapego es cuando no anhelas cosas externas porque te sientes completo, tal como eres. Y eso me encanta. Es porque te sientes completo, tal como eres. No requieres nada externa para sentirte bien. Estás completamente satisfecha en este momento, tal como eres, ¿vale? Esto surge de experimentar tu verdadera naturaleza y no debe confundirse con negarte cosas ni renunciar a nada. Si estás en tu centro, ya estás completo, completa y satisfecha. Y ya. Y cuando yo aprendí eso, y fue hace poco, hace un par de años, creo, realmente me cambió por completo la perspectiva en la práctica de yoga. Porque yo he leído tantos comentarios, ay, pero tantos, que habla como del disfrute del mundo material como si fuera un pecado. En serio, es como, si tú estás ahí disfrutando el sexo, de la comida,
como las cosas materiales, estás como alejándote de la verdad y bueno, es como casi escuchar como a un sacerdote en una iglesia como hablando sobre el pecado, ¿cierto? No, eso me genera mucho choque, no me gusta. Entonces, cuando estudié los Yoga Sutras con mi profesor Carlos Pomeda, y me dijo eso, pensé, wow, ok, ok, ya, ahora sí empiezo a ver cómo debo interpretar esta parte del texto. ¿Comentarios? Mm, No, yo podría agregar que a mí también me lo hicieron más digerible en que el desapego es como tener la mano abierta. Ujú, Si tienes algo, está bien, lo tienes, lo disfrutas, pero, ujú. pero no estás aferrado. O sea, lo tienes ahí para que pueda estar y cuando se vaya no tengas ese resistencia. Muy bien, me gusta mucho Mm. la descripción. Bien, ok. Bueno, voy a leer eso porque es un poco más largo y tenemos poco tiempo. Satu, Dirga Kala Nairantarya, Asatkarasevito Dirda Bhumihi. ¿Vale? So, Satu, Dirga Kala Nairantarya, Asatkarasevita Dirda Bhumihi. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, es una recomendación sobre la práctica. Que tú vas a llegar a la perfección en tu práctica cuando continúas practicando con sinceridad y respeto durante un largo periodo de tiempo sin ninguna interrupción. Entonces, aquí tenemos los tres diferentes elementos. Primero, durante un largo periodo de tiempo. No es que puedes esperar resultados inmediatos con el camino de meditación, ¿vale? Hay que tener paciencia. Entonces, por eso a mí no me gusta etiquetar mis meditaciones. A veces es muy tentador cuando has tenido una meditación difícil de pensar, esa fue una mala meditación, ¿vale? Y el otro día tienes la mente muy calmada, el cuerpo muy cómodo, estás ahí, hay mucha luz, hay mucho como disfrute, mucho gozo. Esa fue una buena meditación. No, la meditación no tiene calidades. O sea, no es ni buena ni mala. O sea, simplemente estás experimentando tu mente en diferentes momentos, ¿vale? Y en algunos momentos vas a tener la mente cansada, irritable, el cuerpo como fatigado, o sea, normal. Y simplemente estás experimentando tu mente y tu cuerpo en ese momento. Y en otros momentos vas a estar más descansada, estar como bien, o sea, que puedes como sentir mucho más placer durante tu meditación. Pero no es que es una buena meditación, simplemente estás experimentando tu mente en otro estado. Entonces, durante un largo periodo de tiempo y a través de ese largo periodo de tiempo, no te va a importar tanto cómo te fue la meditación hoy, ¿cierto? Porque ya sabes que mañana y al día siguiente y a la semana siguiente y al mes siguiente va a ser diferente. Siempre va a estar cambiando, porque la mente está en constante cambio, ¿vale? Segundo, tu práctica no debe ser interrumpida, debes hacerlo regularmente. Bueno, esa es la verdad, es que hay que tener una práctica. Y tercero, debes hacer tu práctica con amor y con respeto. Pues yo no puedo imaginar una práctica sin amor y sin respeto. Y pero es interesante porque hay sí personas que se acercan eh, al mundo de yoga y no sienten ese amor y ese respeto y se nota.
Entonces, si en algún momento en el futuro guían formaciones de yoga, tal vez lo van a ver. Bueno. El próximo sutra me parece también importante. Bueno, todos me parecen importantes. Em, pero bueno, aquí estamos hablando sobre las diferentes fases de la meditación. Entonces va. Vitarka, Vichara, Nanda, Smita, em, Anugamat, Samprañataha. Vitarka, Vichara, Nanda, Smita, Anugamat, Samprañataha. Entonces, aquí estamos hablando sobre lo que se llama Samprañata Samadhi, que es como la primera etapa de Samadhi, como la primera etapa de meditación, por decirlo así. Se logra a través de como 4 pasos. Primero, te concentras en un objeto externo. Eso puede ser algo literalmente externo, como una vela, una mandala, el símbolo de Om en tu pared. Pero también un objeto externo se considera algo como la respiración o sensaciones del cuerpo. También se consideran objetos externos, ¿vale? Entonces, eso es lo que se llama vitarka y es el primer paso de meditación. Segundo, vichara. Es un objeto interno. ¿Eso qué quiere decir? Que estás utilizando tu imaginación para visualizar algo. Puede ser visualizar, o sea, otra vez, una mandala, el símbolo de Om, un dios, o sea, puede ser muchas cosas, pero estás visualizando. En muchas ocasiones la gente lo hace con los chakras. Y de hecho, las chakras fueron como inventadas, por decirlo así, como puntos donde enfocar la mente durante la meditación. ¿Listo? Entonces, pero eso vino como después. No se habla de chakras en los Yoga Sutras. Em, pero bueno, ahí estamos hablando de un objeto interno, o sea, algo de nuestra imaginación. Tercero, Ananda. Han escuchado esa palabra, ¿no? Ananda Balasana, por ejemplo, Happy Baby, bebé feliz. Ananda es dicha y es una sensación de profunda felicidad que uno puede lograr en algún momento durante la meditación, ¿vale? Entonces, en cierto momento, si te nace esa sensación de como Ananda, te puedes utilizar esa sensación como un objeto de enfoque. Y finalmente, asmita es la sensación de ser, de simplemente existir. Y esa es como la última etapa de la meditación. Y es bastante difícil, ¿cierto? Porque si vienen distracciones, enfocarte en la sensación de ser es bastante difícil. Y por eso solemos empezar con un objeto externo, pero luego, con tiempo y con práctica, tú puedes ir avanzando por las otras etapas también. Preguntas hasta ahí. Samadhi, ¿qué significa? Bueno, samadhi es una palabra interesante porque en algunos contextos significa iluminación.
¿vale? Pero en otros momentos se traduce más como simplemente meditación, la práctica de meditación. Entonces, en este caso, están hablando de como, bueno, iluminación, pero hay que tener mucho, pero mucho cuidado con esta palabra, porque tiene como, está muy mal entendido, creo yo. Para mí, muchos profesores de yoga hablan de, ay, es la iluminación, y estamos trabajando para la iluminación, pero no tienen ni idea de lo que significa la iluminación. No estás ahí flotando en una nube, en el cielo, o sea, la iluminación es de simplemente ver las cosas tales como son, ¿vale? Y tener una perspectiva iluminada, ¿por qué? Porque está clara. Es como encender esta luz, ¿cierto? Para que veas las cosas como son, para reconocer que la serpiente no es una serpiente, sino una cuerda, ¿vale? Y entonces esa es la iluminación. Em, Aquí se dice, se llama la absorción espiritual. ¿Eso qué quiere decir? Un estado de profunda meditación, cuando no hay actividad mental. Entonces, aquí, de hecho, podemos pasar mm, al segundo capítulo de los Yoga Sutras. Em, Yama, Niyama, Asana, Pranayama, Pratyahara, Dharana, Dhyana, Samadhayo, Tavangani. Y ese es el famoso em, 8 ramas de yoga. Y puedo terminar aquí hablando sobre las 8 ramas. Aquí he dibujado un pirámide, pero no se confundan porque no tiene que ser necesariamente algo lineal, ¿vale? En otras imágenes se representa como pétalos de una flor, porque no es que tú haces uno y luego pasas al otro y pasas al otro y pasas al otro necesariamente, sino que puede que trabajes como varias cosas a la vez. Pero son 8 cosas que se consideran muy importantes para llegar a Samadhi, que es este punto de meditación tan profunda que desaparece como todo el mundo de actividad mental. Entonces empezamos con llama y niyama. Los que estudiaron la formación de 200 horas saben que los llamas y niyamas son como, em, eh, bueno, se llaman literalmente restricciones y observancias, pero tienen que ver con nuestro mundo exterior y interior y como cierta ética que nos ayuda a preparar la mente para la meditación. Entonces son cosas como no violencia, ahimsa, veracidad, satya, no robar, asteya, continencia, brahmacharya, y no posesión, aparigraha. Entonces no es moraleja, no estamos hablando de moraleja aquí, no son los 10 mandamientos de Dios, ¿ok? Son cosas que si los cultivamos van a ayudarnos a tener la mente mucho mejor preparada para la meditación. Y al revés, si tú vas actuando con violencia, mintiendo, robando, eh, teniendo sexo con cualquier, deseando y poseendo tantas cosas, la mente existe en constante agitación. Piénselo, o sea, no sé si has tenido una pelea con la pareja, pero uff, eso deja la mente en un estado horrible después, con tanta agitación. Y luego imagínate, sentarte a meditar después de eso. No, imposible.
Entonces, los niyamas son pureza, shauka, satisfacción, santosha, autodisciplina, tapas, el estudio del ser, svadhyaya, y la entrega a lo divino, Ishvara Pranidhani. Entonces, otra vez, son cosas, bueno, aquí que te van a ayudar con tu práctica. Si cultivas pureza tanto en tu cuerpo como en tu mente, si generas satisfacción, si quemas tus karmas, si estudias quién eres tú y si te entregas a Dios. O sea, esos se consideran como pasos importantes. Entonces, estos son los yamas y niyamas. Y son cosas que, o sea, realmente hay mucho, pero mucho enfoque en las formaciones de yoga en estos dos ramas, estas dos ramas. ¿Por qué? Porque son cosas que podemos vivir todos los días, con todas nuestras acciones, ¿vale? Pero no nos olvidemos que Patanjali realmente no está realmente muy interesado en el mundo exterior. Habla de estas cosas no para hacer un mejor mundo, sino que son una buena preparación para la meditación. Entonces, ¿qué sigue? Asana, que es asana, una postura sentada para meditación. Hoy en día practicamos muchas posturas diversas y súper bien porque eh, pues tenemos vidas muy sedentarias y necesitamos un poco de actividad física. Entonces, no es problemático hoy en día que incluyamos em, la actividad física en esta parte. Pranayama. Pranayama aparece aquí como en los otros textos de los Upanishad como un paso muy importante para calmar la mente, ¿vale? A través de la respiración controlada, controlamos la mente. Entonces, si tú em, tienes dificultades con tu meditación, bueno, haz un poco de ejercicio primero y luego técnicas de respiración, sobre todo de controlar tu inhalación, tu exhalación y de practicar retención de la respiración, ¿vale? Eso te va a ayudar a tener una meditación tal vez mucho más enfocada. Luego, ¿qué sigue? Pratyahara. Eso es cuando retiramos los sentidos del mundo exterior, porque en nuestra vida regular, normal, diaria, estamos interactuando casi constantemente con el mundo exterior a través de nuestros sentidos, la visión, los oídos, el tacto físico, el olfato, etcétera, etcétera. Pero en la meditación no estamos interesados en el mundo exterior. Entonces llega un momento cuando tenemos que retirar nuestra atención del mundo exterior y enfocarnos adentro. ¿En qué? Bueno, en un objeto externo, interno, en la dicha o en la sensación de ser. Y luego hay tres fases o tres etapas en la meditación. Primero es dharana. Dharana es concentración y es lo que normalmente vivimos en la meditación. ¿Qué pasa? Nos enfocamos en algo y nos distraemos. Regresamos al objeto y otra vez se desvía la mente. Y es constante, ¿cierto? Eso es lo que se llama dharana, concentración. Estamos intentando enfocarnos en algo. Y la verdad es que casi siempre llegamos hasta aquí nomás en nuestras meditaciones. Y según Patanjali, meditación, dhyana, es otra cosa. Si van a un retiro de meditación, después de varios días, tal vez
la mente se queda en calma durante periodos mucho más prolongados, sin distraerse tan fácilmente, porque ya tu mente ha pensado todo lo que tiene que pensar y no estás alimentando a tu mente con más pensamientos. Entonces, Dhyana es cuando te puedes enfocar en algo, por ejemplo, la respiración o el cuerpo o una visualización o lo que sea, durante un periodo prolongado sin distracciones, sin distraer. Y para mí, bueno, es un estado que yo solamente he alcanzado en un retiro. En mis meditaciones normales, es imposible llegar a este punto. Y en algún momento puedes llegar al estado de yoga, samadhi. Recuerden que yoga es samadhi. Yoga es samadhi. En el comentario de los Yoga Sutras, Patanjali dice eso. Yoga es samadhi. ¿Qué es samadhi? Es el punto cuando la mente está completamente enfocada en una sola cosa, sin distracciones, sin vrittis, sin ninguna actividad, y claramente vemos la verdad. Y bueno, ya son las 9:30 de la noche, entonces las voy a dejar con eso ahí. Espero que hayan disfrutado. Tal vez podemos terminar los Yoga Sutras en la próxima sesión. Espero que sí. Y pasar a Tantra Yoga. Bueno, muchísimas gracias, chicas. Que descansen. Gracias, Andrew, Muchas que gracias, descansen. Andrew. Hasta Gracias, luego. Chao, Andrew, que descansen. Chao. chao, que estén Chao. bien.